Hola jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí, Sí, doctor. doctor. Oh, al fin. Ya, disculpen que he tenido problemas con la computadora. Voy a tratar de hacer de todas maneras la clase. Hola Sergio, ya te dejo. Sí, hola, Lucho. Ok, se escucha muy bien. Ya nos vemos. Ok, oye, gracias. Ok, ¿pueden ver ahí la presentación? Sí se ve, doctor. Ya, ok, vamos a empezar rapidito entonces. Disculpen antes que nada por la demora, por los problemas técnicos que nunca faltan. Vamos a ver una parte de la hipertensión arterial y una parte del manejo para que, digamos, en forma práctica ustedes puedan enfrentar a un paciente con hipertensión arterial. ¿No? Bueno, esta es la definición, realmente no hay una definición precisa, pero esta es la mejor que he encontrado. La hipertensión arterial es el nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento superan o sobrepasan los riesgos, ¿no? Según todos los resultados clínicos que se han hecho en los últimos años, ¿no? O sea, la intervención, sea con cambios de estilo de vida, con tratamiento farmacológico, ay, creo que no estoy grabando un ratito. Mm, Sí está grabando, doctor. Sí está grabando, doctor. ok, gracias. Perfecto. Entonces, la idea es que dando tratamiento farmacológico o cambios de estilo de vida o las dos cosas, eso sea, digamos, beneficioso en ciertos niveles de presión arterial para reducir morbilidad y para reducir mortalidad. Esa es, digamos, la definición de hipertensión arterial, porque no hay una cifra, digamos, estricta, ¿no? Recién con esta definición se están llegando a algunos acuerdos, ¿no? Hablando ahora sí de cifras, ¿no? Se define la hipertensión arterial como una presión arterial sistólica mayor de 140 o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio medidas en consultorio, ¿no? Y esta definición se basa en evidencias múltiples de múltiples estudios clínicos, ¿no? Que indican que el tratamiento de los pacientes por encima de estos valores es beneficioso, ¿no? O sea, más de 140 debemos tratar. ¿Por qué? Porque es beneficioso reducir más de esa presión arterial. Lo mismo para la diastólica, mayor o igual a 90 encontrados en un paciente en la consulta externa, debemos tratarla porque se ha encontrado que hay beneficios reduciendo ese nivel de presión arterial. Pero no todos necesitan un tratamiento farmacológico, eso depende mucho del riesgo. Acuérdense de una cosa, cuando traten hipertensión arterial, no solamente es tratar los niveles de presión arterial, sino qué riesgo cardiovascular tiene ese paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Un poquito en relación a estadística, fíjense que las enfermedades cardiovasculares, donde está la hipertensión, los desórdenes cerebrovasculares, todo lo que es cardiopatías, ¿no? Ha aumentado mucho la mortalidad en los últimos años. Fíjense que este es un reporte un poco antiguo, ya desde 2003, de la Organización Mundial de la Salud, y fíjense, las enfermedades cardiovasculares están superando incluso al cáncer, ¿no? A las lesiones traumáticas, a las infecciones respiratorias, que antes eran, digamos, predominantemente a nivel mundial, por la cual se morían las personas, ahora las enfermedades cardiovasculares están a la cabeza, y por eso es importante enseñar hipertensión arterial. ¿Y por qué se muere la gente con hipertensión? Se muere porque la hipertensión produce daños de órgano blanco.
¿no? Daña las arterias del cerebro, producen hemorragia cerebral, producen isquemia cerebral, infartos cerebrales, ¿no? Producen alteraciones en las arterias del cuello, se producen también problemas con cardiopatías, se produce insuficiencia cardíaca, secundaria hipertensión arterial, fibrilación auricular, con todas sus consecuencias de arritmias, insuficiencia cardíaca y embolias, problemas renales, insuficiencia renal y enfermedad vascular periférica, ¿no? O sea, la hipertensión pues daña múltiples órganos y secundario a eso aumenta la muerte de las personas. Y fíjense que antiguamente se pensaba de que la presión sistólica era la que producía daño, perdón, la hipertensión diastólica, o sea, las cifras altas de presión diastólica eran las que producían daño de órgano blanco. Sin embargo, en los estudios se han visto de que tanto la presión sistólica como la diastólica, tanto en enfermedad coronaria como enfermedad cerebrovascular isquémica, ambas pueden dañar los órganos, ¿no? Antes se decía, el problema, mi hipertensión, mi problema es la diastólica, porque la diastólica es la que hace más daño. No es así. No solamente hace daño la diastólica, sino también la hipertensión sistólica. Por eso incluso existe algún término que se llama hipertensión sistólica aislada, ¿no? Que daña también. Y a nivel mundial, fíjense, esta es una proyección hecha en el año 2000 y lo proyectaron hasta el año 2025, ¿no? Y fíjense cómo la prevalencia de hipertensión a nivel mundial cada vez está más alta en muchos sitios del mundo, desde economías establecidas por mercado hasta economías de tipo social, ¿no? Fíjense, la India, la China, cada vez hay más chinos hipertensos, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad que todavía tiene mucha prevalencia y debido a los factores de riesgo está cada vez aumentando. Ese es un problema que lo vamos a ver todavía en muchos años. El otro problema es en relación al tratamiento, que no la estamos tratando bien. Probablemente, como es una enfermedad que no tiene síntomas al inicio, entonces nadie se preocupa en enseñar y en educar, ¿no? Entonces, fíjense acá, a nivel mundial también los porcentajes de tratamiento de los pacientes diagnosticados de hipertensión es bajo. Fíjense, en Estados Unidos, de los diagnosticados, 34% son tratados. En Canadá, 22%. En Rusia, 6%. En la India, 9%. En Francia, 24%. En Italia, 25%. O sea los porcentajes de los pacientes tratados, ¿no?, con hipertensión arterial realmente es bajo. No estamos, a nivel mundial, no estamos cubriendo realmente toda la problemática, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a veces el conocimiento no es el adecuado, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro de pacientes, por ejemplo, que tienen 160/90 de presión, ¿no? Entonces, este es un recorrido de los años 60 hasta los años 90, más o menos, ¿no? Y fíjense que a medida que pasan los años vamos encontrando más hipertensos, ¿no? Pero tratados son menos. Y de los tratados que realmente están controlados también son menos. Entonces se está llevando mal el control de la hipertensión. Ese es para 160/90. Para 140/90 también pasa lo mismo, ¿no? A medida que están pasando los años, vamos sí realmente encontrando más hipertensos, ¿no? Y se está tratando de incrementar el número de tratados y también se está intentando incrementar el número de controlados con el tratamiento, ¿no? Realmente no es mucho. Entonces hay una regla del tercio, ¿no? Dicen que por cada un adulto que sufre hipertensión, perdón, cada 3 adultos que evaluamos, uno sufre de hipertensión arterial, o sea, de los adultos, digamos, asintomáticos. De cada 3 adultos que evaluamos, o sea, un tercio, uno tiene hipertensión arterial. Ahora, de esos pacientes adultos con hipertensión arterial, 1 de cada 3 no sabe que tiene hipertensión arterial, ¿no? Y de los pacientes que saben que tienen hipertensión, 1 cada 3 está tratado y no logra mantener su presión por debajo de 140/90, ¿no? Entonces, digamos que a nivel mundial no estamos haciendo la educación necesaria para tratar bien a un paciente con hipertensión. Este es a nivel latinoamericano. Miren, la prevalencia es más o menos similar, ¿no? De toda la población
el 28%, Brasil 26%, miren, Perú tiene 22 más o menos por ciento de población con hipertensión, México 26%, estamos más o menos por ahí, ¿no? Entre 22 y 30 más o menos, o 32, en los países latinoamericanos, ¿no? Y fíjense los controlados, 14%, 10%, 8%, 22%, Perú 10% nada más, ¿no? Entonces, no estamos haciendo bien las cosas. En el Perú se hicieron dos estudios bien interesantes, el estudio Tornasol 1 y el Tornasol 2, que evaluó la incidencia de hipertensión arterial en todo el país, ¿no? Y los separaron los investigadores acá en pacientes de la costa, pacientes de la sierra y pacientes de la selva, ¿no? Para ver si había alguna diferencia, ¿no? Y más o menos están por ahí. Antes se decía que en la sierra no habían hipertensos, pero eso es falso, ¿no? Se ha encontrado también una prevalencia de hipertensión un poco alta a nivel de la sierra, ¿no? Más definitivamente es en la costa, ¿no? Y un poquito más también en la selva, pero en la sierra también hay hipertensión. O sea, en las tres regiones naturales encontramos hipertensión arterial, ¿no? Y esto es más o menos la estadística que sacaron en el primer tornasol y después en el segundo tornasol. Fíjense, ¿cuántas personas ignoran o o sea, los que conocían eran más o menos 44% y el 55% no tenían conocimiento de que eran hipertensos, ¿no? Y de esos que tenían conocimiento, más o menos el 27% tenían tratamiento. Y este 27% que tenían tratamiento, el 14% solamente se controlaban con fármacos, ¿no? O sea que de todos los hipertensos que hay, son menos los que saben. De los que saben que son hipertensos, son pocos, más o menos 27 a 30%, que reciben tratamiento para la hipertensión. Y de esos que reciben tratamiento de hipertensión, solamente el 14% están controlados, ¿no? Y algo parecido sucedió más o menos en el Tornasol 2, pero ya cambió un poco, de repente por mejoría de la información, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante tratar la hipertensión? ¿No? Porque tratando a los pacientes hipertensos vamos a reducir morbimortalidad, ¿no? Reducimos muerte cardiovascular, reducimos stroke, o sea, DCB isquémico, y reducimos falla cardíaca. Fíjense, con bastante contundencia puedes reducir la incidencia de falla cardíaca por cardiopatía hipertensiva, ¿no? Por stroke y también por DCB. Entonces, ustedes, guardia que hagan en un hospital, bueno, obviamente fuera de COVID, guardia que hagan, si encuentran un ingreso con un paciente con falla cardíaca, encuentran un paciente con un stroke isquémico, ¿no? O un paciente con un infarto de miocardio, ¿no? Entonces, eso es, digamos, el pan de cada día de todas las emergencias, ¿no? Entonces, fíjense, para hacer el diagnóstico tampoco es fácil, ¿no? Necesitamos más, fíjense, la primera consulta de un paciente que se sospecha hipertensión arterial, más o menos 30 minutos le debemos dedicar a ese paciente, ¿no? Porque hay que hacer varias cosas, confirmar la existencia que realmente que tiene hipertensión, qué grado de hipertensión tiene, ver otras comorbilidades que tiene el paciente, de repente es diabético, de repente es fumador, de repente es asmático, etcétera, etcétera, ¿no? Identificar tratamientos previamente recibidos. Usualmente los pacientes que llegan al hospital ya son pacientes que están manejados con otros fármacos que no están funcionando, ¿no? Que determinar su riesgo global cardiovascular a 10 años. Y una cosa muy importante es diagnosticar o descartar causas secundarias de hipertensión. Eso es muy importante especialmente en pacientes jóvenes. O sea, joven que ustedes vean con hipertensión, joven, estamos hablando pues de 25 o 30 años, hay que descartarle un problema secundario que potencialmente sea curativo, ¿no? De entre estas causas puede estar la enfermedad renal parenquimal, la enfermedad renovascular, que también es frecuente, hiperaldosteronismo primario, sleep apnea obstructivo, que también está cobrando bastante fuerza en la actualidad, inducido por fármacos también. Y ya las causas secundarias de hipertensión más raras son los feocromosomas, pero se ve síndrome de Cushing, primario, secundario, hipotiroidismo, hipertiroidismo, en congénitos coartaciones de aorta, hiperparatiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que tenga un paciente con hipertensión y que sea joven, descarten causa secundaria, ¿no? Un viejito ya no, pues un viejito de 60, de 70 años
No pensemos mucho en hipertensión secundaria, esos usualmente son los hipertensos esenciales, que no tienen una causa específica, sino son multifactoriales, ¿no? Estas son algunas recomendaciones para la medida de la presión arterial sobre el manguito, que debe ser más o menos el tamaño 2/3 del tamaño de la distancia de la axila al pliegue del codo. Debe envolver 80% del brazo, ¿no? Y el acuerdo debe ser de tomar la presión en la fase 1 y 5 de Korokov, ¿no? Fase 1 y 5 es donde la Sociedad de Cardiología peruana y a nivel mundial se han puesto de acuerdo para tomar la presión, porque si ustedes chequean cómo toman las presiones los diferentes personales de salud, todavía en eso también no hay mucha enseñanza, ¿no? El técnico toma de una manera, la enfermera toma de otra manera y los médicos tomamos de otra manera. Entonces tiene que haber también un acuerdo y una educación en eso, ¿no? Y usualmente siempre hay que medir en ambos brazos. Por lo menos en la primera visita tienen que tomar, cuando ustedes no conocen a un paciente, tienen que tomar la presión arterial en los dos brazos, ¿no? Y tomar siempre el mayor, ¿no? Bueno, hay diferentes tamaños de CAF también para diferentes tamaños de adultos. Hay CAF para niños bueno, y otros más, ¿no? Y cómo debemos, el estándar de la toma de la presión, el paciente tiene que ser sentado, no echado en su cama. Tiene que ser sentado en una silla, con un respaldar adecuado, con un reposo previo de 5 minutos, ¿no? Hacer por lo menos 2 mediciones entre 1 y 2 minutos cada uno, ¿no? Y hacer una medida después de 5 minutos de adoptar la posición de pie en pacientes de edad avanzada, ¿no? Los viejitos usualmente porque ellos a veces tienen hipotensión postural, entonces siempre en los viejitos hay que tomar la presión sentado y la presión de pie también, ¿no? Esta es la forma como deben tomar la presión. El brazo debe estar desnudo en la medida de lo posible, ¿no? El paciente debe estar sentado derecho en una silla, con los pies bien puestos en el suelo y con la espalda bien apoyada en el respaldar de la silla, el brazo a la altura del corazón, ¿no? Y tiene que ser un ambiente pues tranquilo, no puede ser un ambiente pues bullicioso, con estrés ni nada por el estilo. El paciente tiene que estar entre unos 5 a 10 minutos sentado en reposo, ¿no? Sin haber fumado, sin haber tomado café. Entonces hay toda una, digamos, secuencia para tomar la presión en un paciente y que usualmente no se cumple en los consultorios. Pueden utilizar varios tipos de tensiómetro, el semiautomático, los automáticos, ¿no? Y como les digo, siempre tomar en la primera vez la presión en ambos brazos, ¿no? Y no debe pasar usualmente la diferencia entre 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Normalmente puede haber una diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, que es más o menos de 10 a 15, como máximo 15 milímetros de mercurio. Y si no es así, estamos frente a de repente a algún tipo de patología arterial, ¿no? Ahora, para hacer el diagnóstico de la presión arterial o de hipertensión arterial en la oficina, o sea, en tu consultorio, tienes que hacer una medición 3 veces, en 3 días diferentes y en diferentes horarios, ¿no? O sea, el paciente, por ejemplo, puede ir un día en la mañana, le tomas la presión, a los 2 días puede ir en la tarde y al tercer día puede ir nuevamente en la mañana o a mediodía, ¿no? Pero tienen que ser 3 tomas en días diferentes y si se puede en horarios diferentes. A veces no siempre se puede así porque la mayoría de los consultorios, por ejemplo en el hospital, funcionan en la mañana, ¿no? Pero también si se puede hacer en la tarde, ya mucho más difícil en la noche, ¿no? Entonces hay unas guías en todas partes del mundo, hay guías europeas, guías americanas, guías canadienses, guías argentinas, guías orientales, hay un montón de guías de hipertensión que ustedes pueden leer. Yo les aconsejo, pueden leer la guía europea, que es la última que salió en el 2018, la guía americana del 2017, la guía canadiense también es buena, cualquiera de esas tres pueden ser. A mí personalmente me gusta más la guía europea, ¿no? Y han salido 2 versiones, la del 2013 y la del 2018, que es la última más actualizada que ha salido, donde aquí están las cifras de presión arterial que están divididas en 7 categorías, ¿no? La presión óptima, la presión normal, la normal alta, y ahí viene ya recién, después la normal alta, a partir de 140 vienen los estadios, hipertensión estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿no? Acá tanto para la sistólica como para la diastólica, ¿no? Y
Finalmente, la última es la hipertensión sistólica aislada, donde tienen mayor de 140 la presión sistólica y la presión diastólica está normal, en menos de 80. Y hemos dicho que esta presión sistólica aislada sí también daña órganos, tanto como la hipertensión diastólica. Ambas dañan, ¿no? Sí. Y esta es la categoría de medidas de presión arterial de la Asociación Americana, que es la última que salió en el 2017, ¿no? En la cual solamente tienen esta clasificación normal, elevada, estadio 1 y estadio 2, nada más, ¿no? Pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿no? Ahora, no solamente hay criterios de diagnóstico para hacerlos en la oficina, o sea, cuando va el paciente a tu consulta. Puedes hacer diagnóstico también utilizando otros sistemas, como por ejemplo el sistema, un monitoreo ambulatorio de presión arterial, ¿no? Que tiene también sus criterios, que ya son diferentes a las cifras en la oficina o en el consultorio, ¿no? Y tenemos también actualmente, que ya se ha validado, las presiones en la casa, ¿no? Entonces el paciente se compra un equipo electrónico de medida de la presión y se puede tomar en su casa también, él o un familiar, ¿no? Y incluso ya no es ni siquiera necesario entrenar a una persona para que le tome la presión, porque si uno le toma desde el punto de vista manual, tiene que entrenar el oído y tiene que entrenar cómo tomar la presión con los ruidos de Korokov, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no siempre hay familia que pueda apoyar, entonces el paciente se puede tomar solo la presión arterial con equipos electrónicos y vale para el diagnóstico, ¿no? También tiene sus criterios, ¿no? Ahora, hacer un monitoreo de presión arterial versus la toma de presión diaria tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, la medida de la presión arterial le puede encontrar medidas en la noche, por ejemplo, el paciente no se toma la presión durmiendo, pues, ¿no? Pero el mapa sí lo hace. Y a veces podemos encontrar pacientes que hacen hipertensión durante la noche y durante el día también, ¿no? Tiene muchas ventajas el mapa, o sea, la medida de presión arterial ambulatoria, ¿no? Otra cosa importante es que hace medidas en el momento en que el paciente está haciendo sus cosas de la vida cotidiana, está trabajando, está saliendo, etcétera, etcétera, ¿no? Está sometido a tensiones, etcétera. Las principales desventajas del mapa es que es un poco caro, pues, ¿no? Hay exámenes, pues, mapas que cuestan desde 250 hasta 550 soles, ¿no? Entonces, cualquier persona no puede pagar un mapa, ¿no? Y lo otro es que en algunos pacientes les parece un poco desagradable que le estén apretando el brazo cada 20 o 30 minutos en el día y cada 40 minutos en la noche, incluso durmiendo. Pacientes a veces no pueden ni dormir porque el mapa está funcionando y les está tomando la presión en la noche. Pero la mayoría lo toleran bien, ¿no? Para serles franco, yo me he puesto un mapa y no he tenido ningún problema en la noche, he dormido tranquilo. Sentía a veces nomás que ajustaba el equipo, pero no había problema, ¿no? Pero tiene muchas ventajas, ¿no? Y la presión domiciliaria también tiene sus ventajas, porque a veces el paciente pues, no tiene tiempo, no tiene dinero para pagar un mapa, pero tiene un tensiómetro en la casa, ¿no? En esta época que estamos, por ejemplo, pasando esta pandemia, los pacientes que menos tienen están comprándose su saturación, se están comprando su tensiómetro. Entonces tú preguntas y los pacientes dicen, sí, doctor, tenemos tensiómetro en la casa y ya con eso te puedes ayudar, ¿no? El problema es que tampoco ahí no podemos tener presiones durante el sueño, por ejemplo, ¿no? Porque alguien tendría que estar levantándose, poniendo el tensiómetro y midiéndole, que eso no es posible, ¿no? Pero sí también es útil y se puede hacer. Si no disponemos de un mapa y el paciente tiene una medición de la presión arterial, se le explica, se le dice a qué hora debe tomarse la presión, lo anota en un papel y después de unos días te lo envía y ya hacen el diagnóstico, ¿no? Unas pocas palabras con relación a la hipertensión de bata blanca, que también ese es un problemita, o esos son pacientes que llegan a la consulta y están que se mueren de miedo, ¿no? Porque van a enfrentar pues un médico, están asustados, ¿no? Entonces llegan a la consulta, les toman la presión y están con hipertensión. Se van a su casa y están con presión normal, ¿no? Regresan nuevamente a la consulta, se toman la presión alta, ¿no? Por ejemplo, 18,11, por ejemplo, ¿no?
Pero te dicen, no, pero doctor, yo en la casa estoy bien, tengo 11,7, ¿no? Entonces, esa es hipertensión de bata blanca. Pero tenemos la hipertensión enmascarada también, ese es otro problema. El paciente va a su trabajo, está en su casa, está con la presión alta. Va a tu consultorio, está con la presión normal, ¿no? Entonces, uno dice, pero si tu presión está bien, ¿no? Yo te estoy tomando acá yo, con mi equipo, que está bueno. Y sin embargo, fuera del consultorio, en su casa, en el trabajo, se estresa y sale con niveles altos, ¿no? La sistólica aislada, ya hemos hablado un poco de eso, es usualmente cuando la presión sistólica es más de 140 y la diastólica es menos de 90, ¿no? Pero, como les digo, también daña órganos y hay que tratarla, pero está relacionada más que todo con la edad, ¿no? Entonces, según los niveles de presión arterial que uno le encuentre al paciente, tiene diferentes actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene menos de 120 con 80, que es la óptima, a ese paciente le damos consejos nomás y después le hacemos que regrese en unos años para volverlo a chequear, ¿no? El que tiene, digamos, presión sistólica normal, también hacemos lo mismo, lo vemos después de unos años, pero no tan lejos. Y el problema sí viene acá ya cuando encontramos con niveles de presión normal alta, ¿no? Entonces ahí, de todas maneras, por si acaso, habría que descartar una hipertensión enmascarada, ¿no? Y entonces habría que hacerle un mapa o una medición de medidas en su casa, ¿no? Y hay que estar chequeándolo cercanamente porque en algún momento podría ser hipertensión ya más sostenida, ¿no? Y el que sí le encontramos ya niveles de presión alta, ya tenemos que confirmarlos, que puede ser con medidas en su casa o un mapa, ¿no? Y hacerle su medida de riesgo, ¿no? Esta es la conclusión, ¿no? Acá ustedes tienen la presión arterial en el consultorio o en el hospital y la presión arterial que puede ser medidas de la presión en la casa o un mapa, ¿no? Si en el hospital encontramos presión normal y le hacemos un mapa y le encontramos también normal, ese paciente definitivamente no es hipertenso, ¿no? Pero si lo encontramos en el consultorio hipertenso y lo encontramos fuera de su casa también hipertenso, o mejor dicho, dentro de la casa o con mapa o con medida de presión domiciliaria, le encontramos también otra persona, este paciente es hipertenso sostenido. Hace tu consultorio, ese fuera de tu consultorio también, ¿no? Este paciente, hipertensión enmascarada, le tomas la presión, está bien, le haces un mapa y hace hipertensión en la oficina, hace hipertensión en la casa. Ese es enmascarada. Y el que llega a tu oficina es hipertensión y en la casa está con presiones normales, ese es de hipertenso. La mayoría de los pacientes que he visto son estos de acá, ¿no? Que llegan y estás hipertenso, que te dicen, no, pero en la casa, doctor, yo me tomo la presión y está bien, ¿no? Entonces, ya, vamos a hacer un mapa. Le haces un mapa y tú ves en el mapa que cuando el paciente está en la clínica o en el hospital, está con picos altos. Sale de la clínica, se va a su casa y hace nuevamente, y hace, digamos, presiones normales. Eso es, digamos, el grueso de la mayoría de pacientes. Bueno, después que hacen el diagnóstico de hipertensión, tienen que ver sus riesgos acompañantes, ¿no? Es mayor el paciente, tiene más de 60 años, tiene colesterol, es fumador, diabético, ya tiene familia que ha tenido problemas cardíacos, infartos, DCBs, tiene acompañantes como colesterol bajo, o más bien de repente tiene un buen acompañante que quita un factor de riesgo como el HDL alto o es obeso, mujeres menopáusicas, ¿no? Entonces, fíjense, esto de la menopausia es bien, bien interesante porque las mujeres mientras están reglando, mientras tienen su menstruación, tienen bajo nivel de enfermedades cardiovasculares porque tienen la defensa de las hormonas femeninas. Pero cuando la mujer entra en menopausia, la incidencia de enfermedad cardiovascular de la mujer se equipara con la del hombre. Entonces, por eso también es bien importante saber si la paciente tiene menopausia, ¿no? Y bueno, estos son factores de riesgo que ya nosotros los podemos encontrar en los exámenes que le hacemos, ¿no? Le tomamos un electro, le encontramos hipertrofia. Le hacemos un examen de orina, le encontramos microalbuminuria, una creatinina alta, una ecografía de carótida con engrosamiento íntimo medial incrementado, o una retinopatía hipertensiva en el fondo de ojo, ¿no? Entonces, estos son algunos exámenes que podríamos utilizar para ver si también ya el paciente tiene algún tipo de daño subclínico,
¿no? Y bueno, si el paciente ya viene pues con diagnóstico, pues, que ha tenido un infarto, o ha tenido un stroke isquémico, o algún tipo de enfermedad cardiovascular, o con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal, pues ya, pues definitivamente, pues, el paciente es de muy alto riesgo, ¿no? Y bueno, a todo paciente hipertenso pues hay que hacerle pues, toda una tira de análisis, ¿no? Dentro de los cuales está pues electrocardiograma, ecocardiograma, en determinaciones de sangre, de orina, marcadores de albúmina, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que le decía de la carótida. Miren, acá, este es un paciente que, por ejemplo, le quieren investigar enfermedad aterosclerótica de los vasos. Entonces, con este transductor de ultrasonido fácilmente lo ponemos en el cuello a nivel de la arteria carótida y lo que podemos hacer es, en forma muy fehaciente, medir el grosor de la íntima con la media, ¿no? Esto de acá es la carótida, esta es la luz del vaso, por acá está pasando la sangre. Estas son las paredes de la carótida, ¿no? Y acá tenemos esta parte que es un límite entre la íntima, que es que está acá, y la media, que está acá abajo. Entonces, este grosor nosotros lo podemos medir muy bien con un ecocarotidio y vendría a ser, digamos, un marcador también de aterosclerosis precoz. Si el paciente tiene un grosor íntimo medial incrementado, eso es un signo de aterosclerosis. Si este paciente pasa de ser de riesgo bajo a alto riesgo, ¿no? Son simplemente con un examen de ecocarotidio, ¿no? Bueno, este es el fondo de ojo, que ya saben que hay que buscar retinopatía hipertensiva. El índice tobillo-brazo, que nos da una idea bastante buena, aproximada, de que si el paciente tiene enfermedad vascular periférica, ¿no? En sus diferentes niveles, eso se puede hacer con el tensiómetro y con un transductor de Doppler, de Doppler vascular, ¿no? Eso lo hacen los vasculares, ¿no? Y tener en cuenta los factores de riesgo que son fijos y los factores de riesgo modificables. Los modificables son los que podemos todavía nosotros hacer algo para detener el progreso de la enfermedad del paciente, o sea, evitar el fumar cigarrillos, tratarle bien la diabetes, tratarle bien el colesterol, bajarlo de peso, evitar el estrés, hacer actividad, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay otros que ya no podemos modificar, como son la edad del paciente, no le podemos reducir la edad, ¿no? La carga familiar también es difícil modificarla, ¿no? El sexo también no lo podemos modificar, ¿no? El estrés, bueno, el estrés sí podría manejarse, pero también es mucho de la colaboración del paciente para el manejo del estrés, ¿no? Este cuadrito solamente para decir que debemos pedir para cuando sospechamos que un paciente tiene lesión de órgano blanco subclínica, ¿no? Un ecocardiograma buscando hipertrofia o crecimiento auricular, el grosor íntimo medial, el índice brazo-tobillo, la microalbuminuria. Esta microalbuminuria no se ve así comúnmente en un examen de orina, ¿no? Hay que pedirla especialmente, y si el paciente tiene incrementada la microalbuminuria, es un marcador también precoz de aterosclerosis, ¿no? Entonces ese paciente ya se enfoca de otra manera. Ahora, a veces el paciente no tiene todas estas cosas y nosotros le podemos hacer un score de riesgo cardiovascular global, ¿no? Hay unas tablitas en internet, hay unas tablitas también que se pueden bajar como apps en los celulares, donde te colocas los datos del paciente, su edad, sexo, su nivel de presión sistólica, colesterol, HDL, si fuma, si no fuma, cuánto tiene de hipertensión, etcétera, y al final sale un score de riesgo a 10 años, ¿no? Y acá lo podemos clasificar al paciente de muy alto riesgo, de alto riesgo, de moderado riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Les digo todo esto porque al paciente no se le trata solamente con cifras, se tratan cifras más categoría de riesgo, ¿no? Porque no es lo mismo tratar a un paciente con 14,9 que tiene un bajo riesgo versus un 14,9 que tiene alto riesgo o muy alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, un 14,9 que sea diabético o que tenga ya insuficiencia renal, no le voy a decir, ¿sabes qué? Ándate a tu casa y en un año regresas para ver si el 14,9 ya bajó. No, pues, como tiene 14,9 y es de muy alto riesgo, de frente tengo que darle tratamiento. En cambio, uno de bajo riesgo, ¿no? Que no tiene nada, pues no tiene, tiene 14,9,
pero no es obeso, por ahí un poco estresado, no fuma, no es diabético, tiene colesterol normal. Entonces, el paciente de repente bajar los niveles de estrés nada más, lo citamos en 1 o 2 años y lo volvemos a chequear. Tiene 14,9 y es de bajo riesgo, pues. De repente no necesariamente hay que darle tratamiento farmacológico. En cambio, ese 14,9 de muy alto sí hay que darle, ¿no? Por eso es importante conocer no solamente la cifra y estar seguro de qué cifra tiene, sino también conocer el riesgo, ¿no? Esto es lo mismo, solamente que, como les decía, a veces no podemos determinar algunas cosas y podemos hacer un cálculo del riesgo a 10 años, ¿no? Si es ese cálculo de ese score que hemos visto en las aplicaciones, es más de 10% es de muy alto riesgo. Si es menos del 1% es de bajo riesgo. Después tenemos riesgo moderado y riesgo alto, ¿no? El problema es a veces cuando el paciente tiene riesgo moderado, ¿no? Entre 1 y 5 de score. ¿Le doy o no le doy? Sería la pregunta, ¿no? Entonces acá están, ya hay la tabla, digamos, más asociada entre los niveles de presión arterial con los riesgos del paciente. Y eso es como les decía, ¿no? De repente ustedes tienen un paciente con presión normal alta, o sea, 139 con 89, así lo encuentran, ¿no? Y el paciente, pues, no tiene otra cosa más que eso, ¿no? Entonces ese paciente no necesariamente, como es un no complicado, no necesariamente tienes que darle una pastilla, ¿no? A diferencia del 139 con 89, ves que ya tuvo un infarto cerebral, por ejemplo, ¿no? O que es diabético, o que por ahí ya le encuentras proteinuria en la orina, con 13, no, 13,8, ya tienes que darle tratamiento, pues, ¿no? Es de muy alto riesgo, ¿no? Entonces así ustedes pueden más o menos clasificar en qué cuadrante o en qué cuadrado está el paciente para más o menos tomar una decisión de tratamiento o no, ¿no? Y acá está, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, el normal alto, ¿no? Este paciente, si no tiene casi ningún factor de riesgo, solamente hay que modificar el estilo de vida, ¿no? Solamente son gorditos, comelones, comen sal, beben sus tragos, toman alcohol, ¿no? Sedentarios, estresados, ¿no? Tratar de modificar el estilo de vida, ¿no? Y no se le da nada, lo chequeamos en 1 año. El grado 1 también, modificaciones de estilo de vida, ¿no? Y dependiendo de su riesgo, hay que darle o no darle tratamiento, ¿no? Y acá los grados 2 y 3, sí, de frente, aparte de la modificación del estilo de vida, sí hay que darle ya tratamiento entre el moderado y el severo, ¿no? Inmediatamente. Y chequearlos, ¿no? Y fíjense cómo en todos los, digamos, los rangos de presión arterial se recomiendan modificaciones del estilo de vida. Y que les digo que es muy difícil. No es fácil modificar el estilo de vida de una persona que come, que toma trago, ¿no? Que no hace deporte, que es sedentario, etcétera. Entonces es un poco difícil, pero hay que tratar de hacerlo, porque el fármaco no es, digamos, una cosa milagrosa, ¿no? Tiene que ser ambas cosas, y para eso se necesita mucho de la colaboración del paciente y estar constantemente aconsejándole, ¿no? Solamente las diferencias que algunos cambios en las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión del 2013 al 2018, ¿no? En los cuales puedes hacer el diagnóstico tanto en consulta médica o hacerle con mapa de 24 horas, pues, ¿no? Y después hay que dar tratamiento en los pacientes con presión normal alta. Antes se decía, el normal alta no le den nada, ¿no? Pero si es un normal alta, de alto riesgo, sí hay que dar tratamiento, ¿no? El estadio 1 de bajo riesgo, no necesariamente. Estadio 1 de bajo riesgo, ¿no? Si no tiene, pues, colesterol, no es diabético, no fuma, etcétera, etcétera, no necesariamente, salvo que en unos meses que tú lo chequeas siga haciendo hipertensión estadio 1, y ahora, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y más o menos qué tiempo espero un estadio 1 de bajo riesgo y no le doy nada? 6 meses. En 6 meses ustedes lo van chequeando, mes por mes puede ser,
y persiste la hipertensión estadio 1, a pesar de que sea bajo riesgo, ya hay que empezarle tratamiento, ¿no? A ver, como les digo, las modificaciones del estilo de vida a veces funciona y a veces no funciona porque el paciente no colabora, ¿no? Pacientes de más de 65 años y menos de 80 años, sí hay que dar tratamiento, ¿no? En estadio 1, ¿no? La meta para la mayoría es menos de 140 para todos. La meta es menos de 140,90. Estas son otras recomendaciones más. Y finalmente, fíjense, hay pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, que vamos a ver más adelante un poquito, ¿no? Que a pesar que ustedes le dan un buen tratamiento, el paciente sigue hipertenso y no controla. He tenido varios de esos resistentes. Entonces, muchos de esos resistentes tienen niveles de mineralocorticoides elevados, y agregarle espironolactona ayuda mucho en controlar la presión arterial, ¿no? Muy bien, ahora sí, en el tratamiento ya ustedes saben pues que al paciente hay que quitarle la sal de la alimentación, que no tome alcohol, bajarlo de peso, ¿no? Y fíjense que la reducción, se consiguen reducciones de la presión arterial más o menos adecuadas, ¿no? Si los primeros 5 o 10 kilos de peso podemos disminuir la presión arterial entre 5 y a 20 milímetros de mercurio. Y eso es así, eso es cierto. Yo tengo pacientes que han confiado en lo que yo les digo, han bajado de peso y les ha bajado la presión 10, 15 milímetros de mercurio, incluso he tenido que reducir dosis porque han bajado bien de peso. No son los menos, obviamente, ¿no? Evitar que tomen alcohol, ya se acabaron pues las chelas, se acabaron los vinos, los rones, ¿no? Esto también es importante, en una época se puso un poco en duda la ingesta de sodio, ¿no? Pero sí, el hecho de comer menos sodio en una dieta baja también, en cierta forma, los niveles de presión arterial sistólica y diastólica, ¿no? Y hacer actividad física, ese es el otro problema, ¿no? Cuando estuvimos en pandemia, nadie salía de su casa y un montón de gente subió de peso. ¿Por qué? Porque estaban todo el día en la casa, tenían el frigider a su merced y no salían para nada pues, porque estaba prohibido salir. Entonces, mucha gente subió de peso, 5 kilos, 10 kilos, ¿no? Entonces, actualmente ya eso está, digamos, un poco avanzando y ya la gente está saliendo un poco mal, ¿no? Bueno, estas también son algunas intervenciones no farmacológicas, más o menos lo mismo, la reducción del peso, ¿no? Por lo menos los primeros 5 kilos de reducción de peso ya ayuda bastante, ¿no? Puede bajar hasta 5 milímetros de mercurio en los hipertensos. Una dieta saludable, que tenga más fruta, más verdura, más granos, menos grasa, menos harinas, menos grasa saturada. También comer sano, la ingesta de sodio. Fíjate cómo puede bajar la presión de entre 5 a 6 milímetros de mercurio. En vez de estar con 95, 85, 89 y no le baja, ya pues, le bajas la sal y con eso consigues mejorar su presión arterial, ¿no? Y a veces también los suplementos de potasio, hay algunas sales potásicas que también pueden ayudar de alguna manera a reducir la presión arterial, ¿no? Y estas son las metas que al final, fíjense, casi la mayoría de patologías, el diabético, el renal crónico, el falla cardíaca, el isquémico, el paciente que tenía stroke, casi todos la meta debe ser menos de 130,80, más o menos en promedio, ¿no? Para el renal crónico, de repente la sistólica llevarlo un poquito menos de 130, ¿no? Pero en general, ¿no? Las metas para alcanzar y mantener el tratamiento con medicación antihipertensiva para los pacientes entre 18 y 65 años es menos de 130,80 si se tolera, ¿no? Y nunca menos de 120,70, ¿no? Para los viejitos, menos de 140,80, nunca menos de 120,80. También si tolera, obviamente, hay viejitos que a veces están con presiones un poquito más bajas y empiezan a hacer mareos. Entonces uno no les toma la presión parado o de pie y hacen hipotensión ortostática, ¿no? Estos son los diferentes grupos farmacológicos que ustedes pueden escoger para tratar hipertensión arterial, unos mejores que otros.
¿no? Estas son asociaciones, ¿no? Por ejemplo, beta bloqueadores con diuréticos, inhibidores ECA con diuréticos o ARA2 con diuréticos, beta bloqueador con calcio antagonista, o inhibidores ECA con calcio antagonista o ARA2 con calcio antagonista, ¿no? De estos, los que más se están recomendando actualmente son estos de esta asociación de acá, ARA2 calcio antagonista o ECA calcio antagonista. En segundo lugar, esta, IECA con diuréticos o ARA2 con diuréticos, ¿no? Son, digamos, las preferidas. Algunas condiciones que pueden ayudar un poco para la elección del fármaco, por ejemplo, los diabéticos, a ellos de frente que darles inhibidores ECA o ARA2, que han demostrado disminuir daño renal. Coronarios, beta bloqueadores a la cabeza. ¿Por qué? Porque el beta bloqueador baja la presión arterial, baja el consumo de oxígeno y disminuye los episodios de angina en el coronario. Paciente con insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores, inhibidores ECA y diuréticos por la congestión. Pacientes taquicárdicos, en la actualidad post-COVID, mucha gente está con taquicardia, los beta bloqueadores. Insuficiencia renal, diuréticos, inhibidores ECA, ARA2, tener cuidado con ahorradores de potasio en los pacientes renales crónicos porque pueden hacer hipercalemia, ¿no? Tener cuidado de los pacientes asmáticos o con EPOC, con ciertos beta bloqueadores no selectivos. Las embarazadas solamente pueden recibir metildopa porque el resto van a producir teratogenia. Y los pacientes con hipertrofia, que también está de moda, los alfa bloqueantes, ¿no? La tamsulosina famosa que recetan los urólogos, ¿no? Tengo muchos pacientes que estaban yendo bien con su medicación. Estaban yendo bien con su medicación, tomando sus asociaciones, ¿no? Y fueron al urólogo, y el urólogo sin criterio le mete tamsulosina, que es un alfa bloqueante, que sí reduce la hipertrofia de la próstata, pero también baja la presión. Entonces los pacientes empiezan a manifestar mareos y efectos colaterales, ¿no? Bueno, estas son las dosis de los diferentes antihipertensivos que hay, ¿no? Disponemos ahorita de todos, inhibidores ECA, captopril, enalapril, lisinopril, receptores de angiotensina, EPRO, sartán no tenemos candesartán, losartán, todos estos sartanes tenemos, ¿no? Después tenemos el atenolol, los beta bloqueadores, calcio antagonistas, diuréticos, ¿no? Hidrodipiridínicos, no hidrodipiridínicos, los diuréticos, por si acaso los diuréticos no son para quitarle agua al paciente, sino como coadyuvante de otros antihipertensivos en la vasodilatación, ¿no? Y la espironolactona usualmente en pacientes con resistencia ¿cómo se llama? A hipertensión resistente, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Estos son las asociaciones de hipertensión arterial no complicada, ¿no? Usualmente se puede empezar con inhibidores ECA o ARA2 y mezclarlos con calcio antagonistas o inhibidores ECA ARA2 con diurético, cualquiera de los dos, ¿no? Si es que no funciona esto, pasamos al tercer paso, que es, por ejemplo, un ECA con calcio antagonista y un diurético, o un ARA2 con calcio antagonista y un diurético, o sea que hay triple terapia, ¿no? Usualmente se utiliza doble, si no sale con doble utilizamos triple, y si no sale con triple le agregamos espironolactona, ¿no? Esa es la recomendación. En enfermedad coronaria se prefieren los beta bloqueadores, ¿no? Son reductores de consumo de oxígeno miocárdico, reducen la angina, con todas sus combinaciones, beta bloqueador con ECA, beta bloqueador con ARA2, beta bloqueador con calcio antagonista, con diurético, y lo mismo, ¿no? Si no baja bien la presión con dos combinaciones, podemos arreglar una triple combinación, ¿no? Y si sigue resistente, se le puede agregar espironolactona, ¿no? Enfermedad renal crónica, lo mismo, mioreca con ARA2. Un ratito, por favor. ¿Cómo así? Solamente en enfermedad renal crónica, tenemos que tener muy en cuenta cuánto tiene depuración de creatinina para indicar o no espironolactona. Tener mucho cuidado porque cuando ya la función renal está muy baja, la espironolactona tiende a ahorrar potasio y el paciente puede hacer una hipercalemia y puede hacer un paro cardíaco.
Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es, dependiendo del grado de función renal, en algunos pacientes que ya tienen la función renal muy deteriorada, una depuración de creatinina de menos de 30, hay que utilizar diuréticos de ASA, porque los diuréticos de tipo tiacídico no funcionan. Esa es la única salvedad. En insuficiencia cardíaca, clásicamente los ECA y los ARA2 pueden ser utilizados, si no asociarlos con beta bloqueador, y de hecho diuréticos, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca se congestionan, ¿no? Entonces el diurético es muy, muy útil, y también lo podemos, digamos, agregar un cuarto, ¿cómo se llama? Producto, que es los antagonistas de mineralocorticoides, como la espironolactona, pero teniendo en cuenta siempre la función renal, ¿no? Hipertensos con fibrilación auricular, beta bloqueadores, porque el beta bloqueador te baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede ser también beta bloqueadores con diuréticos, con calcio antagonistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la hipertensión de túnica blanca es un dilema tratar o no tratar, ¿no? Entonces, mucha gente dice que de todas maneras una hipertensión de túnica blanca podría dañar órgano blanco. Entonces, eso habría que verlo, ¿no? Habría que estudiar bien un paciente con hipertensión de túnica blanca. Si por ahí le encontramos un factor de riesgo, le encontramos por ahí realmente un grosor íntimo medial incrementado, una pequeña microalbuminuria, algo se harían merecedores de tratamiento, ¿no? En ancianos se prefieren se prefiere el tratamiento con hidrocloros, ya sea dosis baja, ¿no? O calcio antagonistas. Son los preferidos en los pacientes ancianos, ¿no? Dosis baja le digo porque a veces el anciano, pues, la hidrocloros, decía, podría producirle un poco más de diuresis, podría ser hipocalemia y trastornos electrolíticos, calambres en las piernas, es medio complicado, ¿no? Calcio antagonista sí mejor. Beta bloqueadores, tratar de evitarlo porque el beta bloqueador puede producir mucha bradicardia y producir efectos colaterales en los pacientes, ¿no? Esta es la definición de hipertensión resistente, ¿no? Tratamiento médico estable, al menos en las últimas 2 semanas. O sea, usted le están dando un tratamiento estable por lo menos 15 días y el paciente debe cumplirlo. Por lo menos deben usar 3 drogas diferentes, ¿no? Máximas dosis de las 3 drogas. Una de ellas debe ser un diurético, y si sigue con presiones sistólicas de más de 160, a pesar de todo lo que le estamos viendo acá, es un hipertenso resistente, ¿no? Y muchos de esos hipertensos resistentes tienen incremento tienen la aldosterona incrementada, ¿no? Que usualmente no se estudia. Entonces, en estos pacientes, el añadirle espironolactona, ¿no? Es un punto a favor del tratamiento, ¿no? Hay otros pacientes que, a pesar de todo eso, siguen hipertensos y se está tratando de utilizar denervación simpática renal con radiofrecuencia, pero todavía eso está en investigación, no hay una buena conclusión sobre todo eso, ¿no? Y monoterapia, que acá hay un interrogante, ¿no? Monoterapia versus terapia combinada, ¿cuál es mejor? ¿Le doy un solo fármaco a dosis bien altas o le doy 2 fármacos o 3 fármacos a dosis bajas? Entonces parece que el dar combinaciones tiene mejores tasas de reducción que dar monoterapias a altas dosis, tanto para los tiazídidos, los beta bloqueadores, ECA, calcio antagonista, todas las clases es mejor combinarlas que dando dosis altas de monoterapia. Y tenemos mejores resultados con eso, ¿no? Entonces en la terapia combinada mejor es dar varias clases, es más 5 veces más efectiva en reducir la presión arterial que aumentando la dosis única de una sola droga, ¿no? Después, esto fue digamos, un problema cuando se inició el COVID, ¿no? Si los inhibidores ECA, los ARA2, se debían suspender o cambiar porque en algunas personas, bueno, en algunos lugares se pensaba que los tratamientos con ECA o ARA2 empeoraban el COVID, hacían que el virus ingrese más, ¿no? Por su receptor a nivel de la ECA2, ¿no? Pero bueno, eso ya se vislumbró y no hay ningún problema de dar este tipo de fármacos, ni tienen que cambiarlo, ni nada por el estilo, ¿no?
Les aconsejo que lean el journal de la Sociedad Europea de Cardiología, donde está el consenso del manejo de hipertensión, el último del 2018, que es muy interesante, o también pueden leer el consenso de los americanos del 2017, ¿no? Y es bueno que lo tengan ahí también para revisar. Como conclusión, tenemos que la hipertensión es una enfermedad que produce mucha mortalidad. Clínicamente es detectable, todos los médicos deben saber reconocerla, médicos, enfermeras, todo el mundo, bueno, fíjense la alta mortalidad que tiene. El tratamiento tiene muchas alternativas farmacológicas y de acuerdo a su fisiopatología. Es mejor, como les digo, dar terapia combinada porque muchos pacientes por ahí tienen renina alta, tienen adrenalina alta, tienen incremento del volumen, etcétera, ¿no? Entonces, dar un solo fármaco que cubra una sola vía no es muy lógica, ¿no? Hay que intervenir terapéuticamente con cambios, eso sí también, ¿no? Tratar de hacer cambios en el estilo de vida, evitar la lesión de órganos blancos. Y siempre que tengan un paciente, siempre tienen que hacerlo conocer qué es lo que va a pasar si es que ellos no toman la pastilla, ¿no? Así se la tienen que cantar, ¿no? Si el paciente no toma la medicación y sigue con la presión alta, está en riesgo de hacer un DCB isquémico, hemorrágico, un infarto al miocardio, una insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, aneurisma de aorta, etcétera, etcétera. Advertirle al paciente que está bien, no va a tomar la pastilla como ustedes están diciendo, decirles las consecuencias que pueden tener, ¿no? Muchachos, creo que eso es todo. Si tienen alguna pregunta.